Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? En esta hora vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios en este tiempo, en este momento de reflexión, ¿verdad? Y Dios había estado hablando a mi vida en este tiempo acerca de algo bien importante, que no tenemos que perder de vista lo verdaderamente importante, ¿no? Enfocándonos realmente en lo importante. Y yo no sé para ti qué es lo que sea más importante. Yo no sé qué es lo que pueda para ti, ¿verdad? En este tiempo, en este momento, poder ser algo importante. Pero yo creo que no hay cosa más importante que Dios. Y tal vez, no sé, ahorita la situación no está tan bien, ¿verdad? Y tal vez ahorita lo importante es buscar un trabajo, tal vez ahorita lo más importante sea ver de dónde sacamos para el alimento, de dónde sacamos para poder solventar nuestra necesidad. Pero déjame decirte que aquel que es nuestro proveedor, aquel que lo da todo, es Dios. Por eso es que me atrevo a decir y sé que es lo más importante, Dios. Porque dice la palabra que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro médico, Él es nuestro doctor, ¿verdad? Él es el que suple toda necesidad, Él es nuestro consolador, aún en medio de este tiempo de una situación no agradable, ¿verdad? Ha existido mucha depresión, mucha situación emocional. Y no solamente en aquellos que no conocen de Dios, sino también en aquellos que son hijos de Dios. Amén. Porque tal vez ha pasado que incluso aquellos que son hijos de Dios han vivido situaciones pues extremas, situaciones que no le han permitido, ¿verdad? Tal vez a lo mejor estar todo este tiempo gozoso, sino ha existido aflicción, ha existido dolor, ¿verdad? Tal vez por la pérdida de algún ser querido, pero el Padre hoy nos dice realmente mantente y enfócate en mí, que soy lo más importante en tu vida, porque si me tienes a mí, si tu mirada está puesta en mí, nada te podrá separar de mí, nada podrá venir a hacer y que caigas. Amén, amada iglesia. Entonces yo te invito a que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Y aquí el apóstol Pablo habla a la vida de un pastor joven que es Timoteo. Y aquí le hace unas recomendaciones. Una de las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo es precisamente eso: mantente en lo importante. Deja a un lado lo que te roba la paz, deja a un lado lo que no te permite avanzar, deja a un lado, ¿verdad?, lo que te está deteniendo para ir a tu propósito, para hacer lo que realmente Dios te mandó a hacer. Y amada iglesia, hoy tenemos que dejar a un lado esas cosas que me están impidiendo el poder avanzar, el poder crecer, el poder continuar en las cosas de Dios. Yo no sé qué sea eso que tengas que dejar, eso que tengas que abandonar, eso a lo que has puesto en primer lugar y en segundo lugar y tal vez en tercer lugar esté Dios, yo no lo sé. Pero hoy el Padre te dice, enfócate en mí, que soy lo importante en tu vida. Y dice la palabra, ¿verdad? Recuérdales esto. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice la palabra, recuérdales esto. ¿Por qué la palabra dice recuérdales? Muchas veces se nos olvida quién es esa persona importante en nuestras vidas o qué es lo importante dentro de toda la situación tal vez mala que se está viviendo. Y hay momentos en los que se nos tiene que recordar. Tal vez hoy ya se te había olvidado y pareciera, ¿verdad?, ilógico, pero tal vez hoy se te había olvidado que Dios es tu proveedor. Porque tal vez tú has buscado humanamente trabajo, has buscado, no sé, algo que supla tu necesidad. Y te has olvidado de confiar plenamente en Dios. Y hoy el Espíritu Santo te recuerda, ¿verdad?, en quién tienes que enfocarte. Dice la palabra,
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Hay palabras, ¿y por qué dice Pablo a Timoteo que no contiendan sobre palabras? Y no habla de cualquier palabra, sino habla palabras, dice, las cuales para nada aprovechan. ¿Qué palabras tal vez tú estás hablando, estás diciendo que no te aprovecha en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu relación con Dios? Hoy, ¿verdad? Hay una gran controversia entre que se abran o se cierren las iglesias o continúen abiertas o continúen cerradas. Pero yo creo que a cada pastor, en cada iglesia, en cada lugar, Dios le ha dado la sabiduría para poder hacer lo que corresponde en ese lugar. No lo que el pastor quiso hacer o quiere hacer, sino lo que el Espíritu Santo tiene para ese lugar. Porque el Padre con cada lugar, con cada persona, trata de manera diferente. Y yo creo que como hijos de Dios, en todo este tiempo hemos aprendido esa parte, ¿no? Que Dios se mueve de diferentes maneras, en diferentes lugares, ¿verdad? Pero su esencia, su espíritu es el mismo. Y a veces contendemos contra esas situaciones, ¿verdad? Contendemos contra por qué sí, por qué no, qué debería ser, qué no debería ser. Pero eso no es provechoso. Eso nada aprovecha para tu vida espiritual, para tu vida emocional. Amén. Y tal vez también ha sido un tiempo difícil en casa, en situaciones familiares, personales, laborales, no lo sé. Pero que toda palabra que salga de tu boca pueda ser para provecho de tu vida y de los tuyos. No somos perfectos, no somos que ya Dios esté con nosotros y hay un cambio radical y que no, hay un proceso donde Dios va cambiando, Dios va moldeando, Dios va creando su carácter en nuestras vidas, ¿verdad? Y tal vez ahorita encerrados en casa es cuando el carácter fluye más, ¿verdad? O el temperamento sale a relucir muchas veces más, pero dice la palabra, cuida tus palabras. Cuidemos nuestras palabras. Y el Espíritu Santo hablaba mi vida, hermanos. Entonces, dice la palabra que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces lo que hablamos hace caer a otro? ¿Cuántas veces lo que yo hablo y me escucha otra persona hace que caiga esa persona? ¿Verdad? Hoy que todos estamos encerrados, ¿verdad? Hoy que todos estamos en casa y que tal vez podemos conocer más profundamente a nuestros vecinos, a las personas que viven al lado de nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué pudiesen decir acerca de nosotros como hijos de Dios? ¿Qué pudiesen decir acerca de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, de lo que escuchan que hablamos, de lo que escuchan que decimos? Yo creo que es un momento de reflexión, un momento donde tenemos que cuidar esa parte, cuidar esa área. Y no es que la escondamos, sino que pidamos al Espíritu Santo que cambie nuestra vida, si es que no hemos podido modificar esa parte, sino que el Espíritu venga y cambie y renueve, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, amada iglesia, yo te invito en esta hora, ¿verdad?, a que podamos venir y poder hacer esos cambios necesarios en nuestra vida. Y dice la palabra, ¿verdad?, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir con diligencia? Que tenemos que estar prontos para poder presentarnos delante de Dios aprobados. Y algo que tenemos que entender y que dice aquí, delante de Dios, no delante de los hombres, ¿verdad? Sí tenemos que hacer ciertos cambios, pero con quien tenemos que quedar bien es delante de Dios, ¿verdad? No haremos nada
que pueda tal vez agradar al hombre. No haremos nada que pueda o que quiera agradar al hombre, porque entonces se pierde la parte importante de quién es el primer lugar en nuestras vidas. Porque lo que nos tiene que interesar es qué opina Dios de mí, qué opina Dios de lo que estoy haciendo, qué opina Dios de lo que estoy realizando, no el hombre. Amén. Porque cuando yo quiero quedar bien con Dios, porque cuando yo desee y mi anhelo sea estar presentándome delante de Dios aprobado, no habrá necesidad por preocuparme por los demás, porque hallaremos gracia delante de los demás. Amén. Entonces es importante, dice la palabra, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo me pregunto si hoy hay algo de lo cual podamos avergonzarnos, de lo cual podamos sentir pena, vergüenza, ¿verdad? Y eso depende muchas veces de nuestra intimidad y de nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a medida que pierdo mi relación con Dios, a medida que pierdo esa parte, esa intimidad con el Padre, deja de importarme muchas veces también lo que piensen los demás, ¿verdad? Y a veces decimos, a mí no me importa, que sepan cómo soy, que digan lo que digan, pero no estamos teniendo ese enfoque en Dios. Y es ahí donde caemos en ese problema, ¿verdad? Porque entonces caemos en ser avergonzados, caemos en ser criticados y muchas veces con justa razón. Por eso yo digo que todo depende de tu relación con Dios. Porque en la medida que tú te alejes de la presencia de Dios, te va a importar menos lo que Dios pueda decir de ti y lo que los demás puedan decir de ti, ¿verdad? Y se va perdiendo muchas veces esa vergüenza. ¿Cuántas personas que adulteran, verdad? Y ya no tienen vergüenza por presentarse en la iglesia. ¿Cuántas personas que a lo mejor están haciendo algo incorrecto y ya no sienten vergüenza por presentarse delante de Dios porque tal vez ya es algo tan común en sus vidas que ya no les interesa y no les importa? Amén. Dice la palabra que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es lo que tenemos aquí escrito. ¿Cómo estamos usando la Biblia? ¿A nuestra conveniencia? ¿Cómo estamos usando la palabra de verdad? ¿A nuestra comodidad? ¿Verdad? Porque para muchos el poderse quedar en casa es súper cómodo. Para muchos el poder estar en sus hogares es súper cómodo. Pero no debería de ser así, ¿verdad? Deberíamos de tener ese enfoque en Dios. Deberíamos de estar en nuestra habitación, en nuestra casa, ¿verdad? Teniendo esa parte de intimidad con el Padre, de intimidad con Dios. Y dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita, ¿verdad? En una discusión a veces caemos en gritos, caemos en discusiones, caemos en palabras, ¿verdad? Y a veces nos volvemos impiadosos, como dice la palabra. Dios tiene que tratar muchas cosas en nuestras vidas. Dios tiene que tratar muchas cosas en nuestros corazones. Amén, iglesia. Pero tenemos que ir avanzando.
no perdiendo nuestro enfoque en Dios, sino ir avanzando en lo que Dios quiere para con nosotros. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí quiere decir, ¿verdad?, que a veces lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú estés diciendo puede afectar la vida de otras personas. La palabra que tú puedas decir puede afectar la vida de otras personas. Así como puede beneficiar, también la puede afectar. Tal vez en un momento de enojo, en un momento de ira, contra tu vecino, contra quien sea, dices una mala palabra y eso puede afectar la vida de los demás, ¿verdad? Y dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Padre conoce, dice, a los que son suyos. Si tú eres de Dios, el Padre te conoce. Si tú tienes al Espíritu Santo, el Padre sabe quién eres. El Padre sabe que tú eres su hijo. Él no se va a olvidar de ti, amada iglesia. Pero es importante, ¿verdad?, que vengamos y no perdamos ese enfoque. Dice el versículo 20, pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto me impacta porque precisamente podemos estar en el palacio del rey, pero nuestra función puede ser totalmente distinta. Podemos estar en el mismo lugar, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, pero nuestras condiciones pueden ser totalmente distintas. Y esto a mí me impacta porque a mí no me gustaría ser un utensilio para usos viles, un utensilio para cosas que no son buenas, para cosas que no agradan, para cosas sucias, ¿no? Porque dice la palabra, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo no sé cómo tú quieras que Dios use tu vida, si la quieres que la use para cosas honrosas o para cosas viles. Dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo creo que todos en algún momento hemos podido estar en esa situación y no es nada agradable, ¿verdad? Porque cuando el utensilio incluso se ha desgastado, ¿verdad?, se ha afectado y ha dejado tal vez ese brillo y ha dejado tal vez esa parte, dice, de ser utilizado para usos honrosos y es utilizado para usos viles, es porque ya hubo ahí tal vez algo que afectó y que ahora ya no puede ser, ¿verdad?, utilizado para esas cosas honrosas. Y yo lo comentaba en videos anteriores, tal vez todos podamos estar en una misma iglesia, todos podamos recibir el mismo alimento, pero el crecimiento puede ser diferente en cada uno de nosotros. Y todo depende de ti. La decisión está en ti. El amar a Dios es una decisión. El poder crecer, el poder venir y no perder mi enfoque, depende de ti, amada iglesia. Tú decides si ser usado como algo honroso o tú decides si ser utilizado para algo vil. Tú lo decides. Amén. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Wow! Tal vez tú digas, es que mi vida ha sido muy fea hasta el día de hoy. Tal vez mi vida ha sido muy, no sé, he sido un pecador. Pero fíjate, hay una gran noticia, amada iglesia. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra. Hay un proceso donde el Padre quiere restaurarte, donde el Padre quiere cambiarte, quiere liberarte para que pueda ser utilizado, ¿verdad?, como un instrumento de honra. ¿De quién depende salir de ese lugar? ¿De quién depende salir de esa condición? Depende de ti, hermano y hermana.
¿verdad? Porque tiene que haber ese proceso de santificación para ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Wow! Y eso lo hemos podido ver en muchas personas. A veces vemos que este hermano era así y ahora Dios ya lo utiliza de una manera completamente diferente, de una manera completamente distinta, ¿verdad? Y nos asombramos. Pero no es que Dios no lo pueda hacer contigo, es que depende de ti si tú quieres y te dejas moldear por la palabra de Dios. Es tu decisión, iglesia. Tú decides si se hace o no se hace. Tú decides si dejas al Padre que venga y limpie, que venga y cambie, para que te convierta a un instrumento de honra. La decisión está en ti. Y dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, aléjate y apártate de todo aquello, ¿verdad?, que te impide el poder estar conmigo, y ve, ¿verdad?, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A dónde tienes que ir? ¿A qué lugar? Con aquellas personas que invocan el nombre del Señor. Tal vez este video lo vean más personas, ¿verdad? Y yo así desearía y así quisiera, ¿verdad? Porque yo te preguntaría hoy, ¿con quién te reúnes? ¿Con quién estás? ¿Con aquellos que hablan vana palabrería? ¿Con aquellos que hablan nada provechoso? ¿O con aquellos que buscan la presencia de Dios? ¿Con aquellos que vienen, ¿verdad?, y buscan el rostro del Señor con un corazón limpio, con un corazón humillado, con un corazón agradecido delante de Dios? Dice la palabra, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contiendas. Una vez dice, desecha palabras insensatas. ¿Cuáles son las palabras insensatas? Aquellas, ¿verdad?, que nos desvían del propósito de Dios. Aquellas que no son para nada provechosas, aquellas que no vienen y levantan nuestra vida, aquellas que no son edificantes para nuestra vida. Dice el Padre, deséchalas. Si estás tú reuniéndote o estando con personas en este momento que no hablan y que no invocan el nombre del Señor, dice, aléjate. Apártate. Amén. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Híjole, características que a muchos nos cuesta poder ser, ¿verdad? Contencioso, ¿verdad? Amable, no debe ser contencioso, no debe de haber contiendas, amén. Sino, dice la palabra, amable para con todos. Yo te pregunto, ¿eres tú amable con todos o solo con aquellos que te llevas bien? Tal vez el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas hoy, ¿verdad? Porque a veces no somos amables con todos. Dice, apto para enseñar y sufrido. Sabes, en el Evangelio se sufre, amada iglesia. Habrá quien te dé en una mejilla y tú tengas que poner la otra. Pero muchas veces no pasa eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo tienes que corregir a aquellos? ¿Cómo tienes que corregir a aquellos que vienen y arremeten contra ti? Dice con mansedumbre, ¿verdad? Con templanza, calmado. Porque dice la palabra, porque tú no sabes si quizá Dios le conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. Tal vez tú eres el medio por el cual ellos tengan que conocer esa verdad. Amén, iglesia. Entonces es importante, ¿verdad?,
arropar estas características en nuestras vidas. Y dice el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces es importante tu comportamiento, es importante tu actitud. ¿Por qué? Porque Dios a través de ti va a hacer que tal vez ellos vengan a tu vida, que ellos conozcan de Dios y que ellos sepan y conozcan el rostro del Padre. Amén. Y si tú lees en el titulito de tu Biblia, dice un obrero aprobado. Todas estas características son de un obrero aprobado, de aquel que no ha perdido el enfoque, de aquel que no ha perdido el propósito por el cual fue creado y no ha perdido de vista lo más importante, que es Dios. Porque si tienes a Dios, amada iglesia, si tienes a Dios en tu vida, ¿verdad? Él podrá hacer grandes cosas a través de ti. Amén. Y vamos a orar en esta tarde y vamos a orar en este día, ¿verdad? Y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios y que Él pueda ser el que esté cambiando, modificando, ¿verdad? Gracias a Dios estamos ya en un proceso de salida, en un proceso donde tal vez muy pronto podamos ya estar en nuestras iglesias locales, estar en nuestros lugares de reunión y poder continuar en la obra que Dios nos ha puesto. Pero mientras tanto que tú y yo podamos seguir avanzando sin perder el enfoque en aquel que es lo más importante, en las cosas más importantes, que decía aquí la palabra, en la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén. Eso es lo más importante en nuestras vidas también, para poder avanzar. Te voy a pedir que cierres tus ojos y oremos al Padre. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque tu presencia hasta el día de hoy no nos ha dejado, Señor, porque tu presencia hasta el día de hoy ha permanecido en nosotros, Dios. Y yo sé, Padre, que tú estás con nosotros y yo sé, Dios, que no nos has abandonado y no nos has dejado, Padre. Te pido, Señor, que nos guardes aún de cualquier situación, Padre, que vaya, Señor, en contra de tu palabra. Que tú nos cuides de aquellos, Señor, y que nosotros tomemos la decisión de alejarnos de aquellos que hablan vana palabrería, Padre, y que busquemos a aquellos con los que invocan tu santo nombre, Padre, y con los que de corazón, humillado delante de ti, te buscan, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos perdido ese enfoque. Perdónanos, Padre, si en este tiempo nuestro corazón, nuestra fe se ha movido, Padre, y aún, Señor, se ha desvanecido, Dios. Que podamos voltear nuestra mirada hacia ti y reconocer que tú eres el único Dios sobre esta tierra. Y que aún, Padre, separados de ti nada podemos hacer. Te agradezco, Padre, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos verlos pronto, ¿verdad? Ya muy pronto y poder continuar en la obra que Dios nos ha permitido poder estar. Reciban saludos, ¿verdad? Y esperando se encuentren de lo mejor. Y demos siempre la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.